Y naturalmente hoy día existen verdaderas científicamente comprobaciones de que eso es una realidad. Existen casos de reencarnación comprobada por cientos. Porque claro, la sofrología lo que intenta es que aprendas a concentrarte y a dominar tu mente. Aquí no van a existir prebendas, no van a existir privilegios, lo único que va a existir va a ser una selección de aquella persona que esté moralmente preparada para pasar a una nueva humanidad, un nuevo orden social donde no exista en estos momentos nos es impensable. Pues es algo empírico, ¿no? Es creer o no creer, haber tenido experiencias o no haber tenido experiencias. La reencarnación es precisamente la garantía de la justicia de Dios y es la única posible explicación lógica y razonada para el porqué de las desigualdades humanas. Cada uno de nosotros tenemos lo que merecemos por méritos propios y estamos aquí en virtud de nuestras acciones de existencias anteriores. Entonces, comprender el porqué del dolor, el porqué de unas personas vienen bien dotadas intelectualmente, vienen en buenas familias, es decir, las diferencias sociales tienen explicación en que cada uno, en virtud de sus propios actos, en virtud de su trabajo, de su esfuerzo, en vidas anteriores ahora viene y recoge la siembra que hizo en el pasado. La cosecha es libre, o sea, la siembra es libre, pero la cosecha es obligatoria. Aquí estamos recogiendo los frutos de nuestras propias acciones. Nacer, vivir y morir. En la naturaleza, todo responde a unas leyes perfectas, inteligentes e inamovibles. De entre todos los seres vivos, el hombre es el único que se plantea interrogantes de difícil contestación. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Son las tres preguntas a las que todas las religiones y filosofías intentan responder. La creencia en la reencarnación es la que aporta mayor coherencia al sentido de la vida. En Oriente, la reencarnación es un concepto absolutamente aceptado y natural. Sin embargo, en Occidente, con nuestra mentalidad racional, todo necesita ser demostrado. Para ello existe, entre otras, una técnica, la técnica regresiva. A través de ella, nos podemos acercar a la posible existencia de la reencarnación. Para ello, primero nos adentraremos en el mundo de la hipnosis. Bien, la hipnosis es una técnica de relajación mental en la que se alcanza un estado especial de conciencia. También podríamos decir que es un estado de sueño de unas características especiales. El estado de hipnosis lo conseguimos a través de una serie de sugestiones que le hacemos al sujeto que vamos a hipnotizar, y si este sujeto es sugestionable y las va cumpliendo, pues va a entrar en este estado especial que llamamos el trance hipnótico. La hipnosis tiene varios grados. Tenemos el primer grado, el segundo profundo, el tercero y el tercero profundo o sonambúlico. Y bueno, a nivel popular podríamos decir que la hipnosis se conoce en su grado más profundo, que es el sonambúlico, ¿no? Claro, porque la hipnosis se ha hecho famosa por las películas y por estas escenas teatrales de televisión o de espectáculo. Entonces, en la hipnosis de espectáculo, claro, se utilizan sujetos muy sugestionables de cierta edad, fíjate que casi siempre son jóvenes, que van a alcanzar este tercer grado profundo sonambúlico, en el cual, bueno, pues van a ir obedeciendo a todas las sugestiones que les hagamos, ¿no? Pero realmente en clínica no es tan fácil alcanzar ese grado de sugestionabilidad o de profundidad en la hipnosis. En la psicoterapia, lo importante es que el sujeto alcance un grado de introspección. En ese estado, el hipnotizado se halla como aislado del mundo exterior, pero sus sentidos están más agudizados e incluso posteriormente
puede recordar lo que ha ocurrido en la sesión. Lo que conseguimos con la hipnosis, una vez que hemos conseguido que el sujeto responda a nuestras sugestiones, es meterlo en un estado de credulidad tal que, bueno, se va a creer todo lo que le digamos, ¿no? Entonces, el sujeto en ningún momento pierde la voluntad y, de hecho, va a obedecer nuestras órdenes, pero siempre que estén dentro de su código moral, ¿no? Si una persona dentro de su código moral es un asesino, tú le dices que mate a alguien, lo va a matar, porque es un asesino. Pero si no lo es, tú le dices que mate a alguien y te dicen no, porque yo no tengo por qué matar a esta persona, porque no me ha hecho nada, o simplemente no lo mato porque está mal, o porque voy a ir a la cárcel. Quiere decir que el sujeto no está atontado como parece, sino que es muy consciente. Pero vuelvo a repetir, y esto quiero que quede muy claro, que en el tercer grado profundo o sonambúlico el sujeto tiene una credulidad total, ¿eh? Y entonces va a responder a nuestras sugestiones. Si por ejemplo le decimos que una mosca que pasa volando es un pájaro, pues va a ver que es un pájaro. Y si le decimos que la persona que está delante de él está desnuda, él la va a ver desnuda, ¿eh? Porque está respondiendo a nuestras sugestiones. Ahora tienes 32 años, 32 años, y vas a ir descendiendo hacia atrás en el tiempo. 31, 30, mientras sigues profundizando en esta agradable relajación. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, cada vez más dormida, cada vez más relajada. Vas descendiendo en el tiempo. 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8 años. Ahora tienes 8 años. Puedes hablar. Cuéntanos. ¿Qué estás viendo? Tienes 8 años. Por otra parte, decir que la hipnosis no siempre es imperativa, es decir, dando órdenes. También hay un tipo de hipnosis que es permisiva, diciéndole al sujeto a hipnotizar si te parece bien, si lo crees conveniente. No siempre es dando órdenes. Después hay que decir que es muy importante en la hipnosis el rapport, y el rapport es la credibilidad que tiene el sujeto hacia el hipnotizador. Por eso una persona que sale en televisión hipnotizando con esa facilidad, pues se crea un rapport tal que simplemente haciendo un gesto puede hipnotizar a una persona. Y eso es real, ¿eh? Eso es real como la vida misma. Lo que pasa cuando vemos que en televisión de pronto le pasan la mano a una persona o le hacen un gesto y esa persona se duerme, es porque le han dado una orden poshipnótica. Cuando nosotros hipnotizamos a un sujeto, le damos una orden poshipnótica. Cada vez que yo cuente 3, cada vez que te toque, cada vez que haga algo, tú entrarás en este estado. Entonces, cada vez que lo hagamos, él va a entrar en ese estado. Eso es lo que pasa en televisión, ¿no? De la hipnosis nace la sofrología. El creador de la sofrología quiso establecer una técnica especial en la que no se tuvieran que dar órdenes. Tras investigar en Oriente, el doctor Caicedo estuvo trabajando en el yoga, el zen y el budismo, y legitimó una técnica especial para Occidente. Es una relajación profunda. En esta no se hacen sugestiones ni se dan órdenes. Simplemente se lleva al sujeto a un estado sofroliminal, que se llama al nivel sofroliminal, que es un estado intermedio entre el sueño y la vigilia.
En ella, igual que en la hipnosis, se distinguen varios grados, claro, según las ondas cerebrales que vayamos a alcanzar. En la hipnosis se puede alcanzar la onda alfa, la onda teta o la onda delta. En la sofronización lo que pretendemos son alcanzar ondas alfa y a veces incluso teta, ¿no? La sofrología en sí, aparte de utilizarse como psicoterapia, realmente es una filosofía de vida que incluso tiende hacia la trascendencia. Es decir, a que el propio individuo se haga preguntas trascendentales de quién es él, qué es la vida para él, cuáles son sus objetivos en la vida, en fin, una serie de preguntas trascendentes que llevan incluso hacia la espiritualidad. Vas a ir retrocediendo, tienes 2, 1, eres un bebé, tienes meses, cada vez te haces más pequeño, cada vez más pequeño, muy pequeño, hasta que estás en el vientre de tu madre. Estás en el vientre de tu madre y cada vez te haces más pequeña, más pequeña. ¿Qué sientes? No estoy en el vientre de mi madre. ¿No? ¿Dónde estás? Fuera. ¿Y cómo te ves? Soy como un ser de luz. Muy bien. ¿Y qué estás viendo? Estoy viendo a mi madre, a la que yo he escogido para que sea mi madre. La regresión es llevar a un individuo a una vida anterior o a una situación anterior. Por ejemplo, lo podemos llevar a la infancia, que es lo que más se utiliza, lo podemos llevar al útero materno o a vidas anteriores. De hecho, la regresión, que es una técnica hipnótica por excelencia, también se puede hacer con sofrología y con otros métodos. Pero no solo hacemos regresiones, ¿no?, sino que también hacemos proyecciones hacia el futuro. La sofrología se utiliza en todos los campos de la medicina, incluso como anestesia psíquica. Pero su empleo mayoritario, sobre todo, es la utilización en psicoterapia, en las técnicas mentales. Podemos distinguir dos tipos de regresión. La regresión propiamente dicha, en que el sujeto se va a un momento anterior de su vida y empieza a recordar una serie de episodios, ¿no? Y la revivicción, que es que el sujeto se mete en esa edad y empieza a actuar con todas las características de esa edad. Por ejemplo, si es un niño de 5 años, empieza a hablar como un niño de 5 años y a comportarse como un niño de 5 años. 8. Ahora tienes 8 años. 8 años. En este momento tienes 8 años. ¿Qué estás viendo? El colegio. ¿En el colegio? Muy bien. ¿Con quién estás? Con mis amigas y amigos. ¿Qué tal te lo estás pasando ahí? Bien. ¿Te gusta el colegio? No. ¿Te gustan los profesores? Muy bien. ¿Y qué haces? ¿Vas todos los días al colegio o algún día pones alguna excusa para no ir? Tengo que ir todos los días.
Sigue retrocediendo 7, 6, 5. Ahora tienes 5 años. 5 años. ¿Qué ves? Estoy jugando. ¿Con quién estás? Estoy sola. Estoy cogiendo amapolas. Actualmente muchos médicos se han dado cuenta de que el ser humano no es simplemente un cuerpo físico, es un ser holístico, compuesto de cuerpo físico, de cuerpo mental y emocional y de cuerpo incluso espiritual. Entonces, esto es lo que se llama la medicina humanista, dentro de la que entra la sofrología. Entonces, una vez que ciertos médicos se han dado cuenta de que al ser humano hay que tratarlo en su conjunto, holísticamente, pues entonces podrás ver las aplicaciones que tiene la sofrología, ¿no? Yo hace unos días, haciendo una entrevista a un médico alergólogo, se dedica a las alergias, me decía que, bueno, que ellos iban a empezar ya a tratar a los pacientes de una forma psíquica, que no solo era importante el tratamiento médico, que es importantísimo, sino que también influía mucho el estado de ansiedad que pudiera tener el paciente, ¿no? O sea, imagínate la cantidad de aplicaciones que puede tener la sofrología. Reconocida científicamente, la sofrología se estudia en las universidades. El interés que despiertan las grandes posibilidades que tiene en su aplicación es cada vez mayor y, sin duda, aporta muchas ventajas en torno a la mente humana. Cualquier persona puede ser sofronizada, o sea, no tiene que tener unas características especiales. Muchas personas vienen a la primera sesión y tienen miedo, ¿no? Y el miedo es el primer enemigo de la relajación. Pero bueno, le haces una relajación que no sale bien, pero la estimulas diciéndole que lo ha hecho bastante bien, pero que a la siguiente lo hará mucho mejor. Y en la siguiente lo va a hacer perfectamente. En cuanto a la hipnosis, sí que se necesita unos sujetos especiales. Y son los sujetos sugestionables. Estas personas que se sugestionan por cualquier cosa. Y dentro de estos, pues sobre todo los histéricos. Esa enfermedad que actualmente se llama síndrome de conversión, pues esas personas de carácter histérico que pueden somatizar, convertir enfermedades físicas por una causa psíquica, estas enfermedades son las más utilizables, ¿no? Son las que ya se utilizaban en el mesmerismo, que fue el primero que empezó con todo esto. Pues bueno, cuando cogía una persona de estas histéricas, sugestionables, pues le podía producir de todo, ¿no? ¿Sigues avanzando en el tiempo o va pasando el tiempo? ¿Hay algo más? ¿Es algo más? Sí que he pensado llamar a una tía mía e irme de casa. Que ya no puedo más. ¿Y lo haces? ¿La llamas? Sí, pero nunca está. Nunca está. Muy. Bien, ahora todo eso ya ha pasado, te has librado de esa pesadilla. Ahora eres libre. Y bueno, aunque hayan dicho muchas mentiras de ti, pero tú tienes la conciencia tranquila de que siempre has hecho bien. Y eso es lo importante. Ahora respira. Cada vez que respiras, tu cuerpo se llena de paz y de armonía y una agradable sensación de bienestar recorre tu cuerpo. Ahora, tráete esa sonrisa de los 5 años, esa alegría,
Cuando yo cuente 5 despertarás y te sentirás así con esa agradable sensación de paz y de alegría. 1, 2, vas despertando cada vez más. 3, vas a empezar a mover tus dedos de las manos, tus pies. 4, respiras y notas tu mente despejada y despierta. Y 5, totalmente despierta. La reencarnación se conoce a través de los tiempos. La reencarnación es una idea orientalista, una de las leyes básicas de estas leyes universales, que ya desde tiempo inmemorable, hace 5.000 años, Krishna ya hablaba allí en la India concretamente de reencarnación. Y mucho antes. Se ha conocido a través de las edades, desde que el hombre es hombre prácticamente. Existe todavía la creencia en las diferentes culturas de los pueblos primitivos, y existen muchos signos de que esos pueblos, aunque sean primitivos, creen que esos espíritus que dejan el mundo físico van a volver a él o se pueden reencarnar en familiares o en amigos, etcétera, ¿no? O sea, eso está dentro de la cultura de los pueblos. La creencia en la reencarnación supone también sostener que, además de cuerpo, somos espíritu. Un espíritu que trasciende la propia muerte. Un espíritu que responde a las leyes de causa y efecto, que recogerá lo que siembre en cada vida. Mediante la sofrología se obtienen experiencias espirituales que nos plantean nuevamente la supervivencia tras la muerte. Bien, para mí está muy claro que existe el espíritu, ¿eh? De hecho, tenemos muchas más pruebas de eso que de la reencarnación en sí, ¿no? Las experiencias de muchísima gente después de muertos, a mí me hace pensar realmente que tenemos espíritu. De hecho, yo, una de las terapias que hago es la terapia espiritual, ¿no? La creencia en la existencia en el más allá, por supuesto, en el espíritu humano. ¿Qué ves? Veo muchos seres como yo. Muchos seres como tú. ¿Y cómo son esos seres? Son de luz. Son seres de luz. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? ¿Y podrías describirnos esos seres de luz? ¿Tienen cara? ¿Tienen rostro? No. No tienen rostro. Son como siluetas Siluetas de energía. de energía. ¿Y hay hombres y mujeres? No. ¿No? ¿Y No hay sexos. que no hay sexo? La reencarnación, no podemos decir a ciencia cierta que existe o no existe, ¿no? Realmente a nosotros lo que nos interesa de la regresión es sobre todo descubrir traumas del pasado, que la persona descubra su propia vida, las pautas o las emociones que han ido guiando su vida, se conozca a sí misma para luego poder hacer un cambio interior y luego un cambio exterior, ¿no? En cuanto a la regresión a vidas anteriores, pues bueno, al terapeuta nos puede indicar muchas cosas del sujeto, sea real o no la regresión. Si la regresión es una creación de la mente, pues nos está dando algo de material, ¿no? Yo sí creo en la reencarnación. Y creo porque en las experiencias que he vivido de regresiones, hay regresiones en las que tengo que decir que me parecen que son reales. Y de hecho, no tengo por qué dudar de los casos que hay publicados de que son reales, ¿no? Vas a retroceder a otra vida, a una vida anterior a esta.
Hace calor y tengo sed. Sí. ¿Y cómo eres? Soy una mujer. ¿Una mujer? Mm. ¿Y eres rubia, morena? Pelirroja. Pelirroja. Pelirroja rubia. Muy bien. ¿Eres joven? Sí, soy alta y soy joven. ¿Y qué ropa llevas? Llevo poca ropa. ¿Se hace calor? ¿Y no hay agua por allí para poder beber? Tenemos que ir a buscarla por la noche. ¿Por qué por la noche? Porque si no nos matarían. ¿Os matarían? ¿Quién? ¿Quiénes os matarían? Los hombres. Los hombres. ¿Y quién va contigo? Los niños. Van niños contigo y vas tú sola con ellos. ¿Y por qué quieren mataros? Porque nosotros no somos como ellos. Somos de otra raza. Ellos que son más, como más primitivos. Sí. ¿Y Pero- qué hacen? Si os matan, ¿qué hacen con vosotros? Pero ellos gobiernan. Ellos son los que gobiernan en ese sitio, ese lugar. ¿Y vosotros sois como fugitivos? Sí. ¿Y cómo es el paisaje? Hay 2 soles. Hay 2 soles. Claro, por eso hace tanto calor. Y siempre es de día. Siempre ese día. ¿Y hay árboles? No hay casi árboles. Está todo desértico. ¿Y las casas? ¿Cómo son las casas? Vivimos en grutas. Grutas. Muy bien. Ahora va pasando el tiempo con rapidez, con mucha rapidez. ¿Qué ves ahora? Están matando a la gente. ¿A qué gente? ¿A los niños? Sí. A los niños y a los hombres. ¿Y qué hacen con ellos? Los tiran a fosas. Los tiran a fosas. Regresar a otra vida mediante la sofrología o cualquier otra técnica, en principio, nos puede plantear dudas. ¿Cómo podemos saber que el sujeto relata un suceso real y no es simplemente una fabulación? No es nada fácil. De hecho, son ellos mismos los que te lo dicen. Hay sujetos que están contando la regresión y luego te dicen, yo he estado ahí. ¿Cómo es posible que yo no me hubiera acordado antes de esto? Entonces no tienes por qué dudar que no es. Pero en otros casos te das cuenta que realmente están fabulando. De hecho, lo ideal para la regresión es alcanzar ese 3er grado sonambúlico que decíamos, en el cual pues, podemos estar más seguros, ¿no?, de que el sujeto va a hacer una regresión real. Pero bueno, la mente es increíble
desconocida para todos, y la mente puede llegar a alcanzar una serie de estados que nos pueden confundir realmente, si son reales o no son reales. Pero si las pruebas en torno a la existencia de la reencarnación son tan claras en muchos casos, ¿por qué no recordamos esas vidas anteriores? Si nosotros recordáramos en una vida anterior que la persona con la cual estamos hoy cerca, sea nuestro hermano, sea nuestra esposa, sea un familiar cercano, un amigo, ha sido nuestro enemigo, eterno rival del pasado, pues evidentemente nos supondría una carga que sería muy difícil de llevar en esta vida. Y lo bueno es que la divinidad nos permite, con ese olvido del pasado, empezar una nueva vida, empezar una nueva existencia, lejos de esas situaciones negativas que hayamos podido incurrir en el pasado, y con las ventajas de que muchas veces, a través de los lazos de la carne, se pueden limar muchas asperezas, muchas situaciones negativas que hayamos tenido con otras personas en el pasado. La técnica hipnótica es facilísima de aprender, facilísima. En unos minutos la puedes aprender. Lo que no es tan fácil de aprender es lo que es la hipnosis en sí, ¿no? Y la terapia hipnótica. A mí me parece peligroso y no creo que esto se debiera poner en manos de cualquier individuo, ¿eh? No porque la hipnosis sea peligrosa en sí, sino porque hay muchos aprendices de brujos y de curanderos, gente que cree que está aquí para ayudar. Si estás para ayudar, estudia, aprende y ayuda. Lo que no se puede hacer es hacer un cursillo y creer que ya lo sabes todo. Esto es complicado porque estamos jugando con la mente, ¿no? Y nunca sabemos hasta qué punto a esa persona le podemos estar influyendo. Los psicoterapeutas podemos influir en la persona negativamente. Imagínate una persona que no es psicoterapeuta. Quiero decir que yo esto lo veo un poco peligroso en ese aspecto, ¿no? Porque estamos jugando con la mente y la mente es una gran desconocida. En ese ciclo de vivir y morir, podremos, como apuntan algunas filosofías, escoger nuestra siguiente vida, o en función de la anterior ya la tenemos encomendada. Se puede a veces, otras veces se encarna constreñido por la situación o la condición espiritual en la cual nos encontramos. Me explico. Si una persona está ya suficientemente superada, entonces tiene más libertad para poder elegir la situación, los padres, etcétera, etcétera. Porque de hecho estos son compromisos que se realizan antes de encarnar. Claro, existen otros casos en que el espíritu necesita progresar necesariamente porque se encuentra en una situación poco precaria y entonces, pues naturalmente, no puede exigir lo que otros que están por encima, que tienen más merecimientos, por decirlo de alguna forma, pueden exigir para poder reencarnar y tener un tipo de vida o tener otro tipo de vida. En estos momentos en los que el ser humano muestra una cierta inquietud en lo que se refiere a su vida, ahora que las ciencias ocultas en general y las técnicas de autoconocimiento en particular surgen por doquier, aparecen también muchas técnicas que en absoluto son nuevas. Y hablando de las regresiones, es una técnica muy antigua, ya te he dicho, hipnótica, pero que actualmente parece que algunas personas intentan reinventarla. Entonces están creando nombres raros para las técnicas regresivas e incluso han llegado a crear escuelas de técnicas regresivas. Sin embargo, todo esto está ya inventado desde hace mucho tiempo. Todo esto nos hace cuestionarnos una vez más si el destino existe tal y como lo concebimos. Si cada vez que nos despertamos cada mañana ya está escrito nuestro caminar. No estamos predestinados porque existe el libre albedrío. Lo que sí tenemos es un camino por recorrer y en ese libre albedrío podemos recorrerlo antes o después cuando nosotros queramos. La predestinación te marca unas pautas y te marca, digámoslo así, unos acontecimientos. El ser humano puede modificar esos acontecimientos. De ahí la grandeza del ser humano. El hombre, como ser creado por Dios y bajo su libre albedrío, tiene responsabilidad sobre sus actos, pero puede hacer aquello que a él le apetezca.
pero siempre y cuando luego tendrá que dar cuenta ante las leyes que rigen su evolución de aquellos actos que realiza. Y esa rueda constante que gira y gira, que forma parte de nuestra evolución en la vida, ¿cuándo y por qué acaba? La evolución no acaba nunca, por una razón muy sencilla, porque el universo todo es energía, y la energía es transformación, es movimiento. Dios es energía, y todos derivamos de él, y hacia él hemos de llegar. Lógicamente no lo sabemos. La reencarnación sí acaba. La reencarnación sí tiene un periodo transitorio. Simplemente es una ley que rige para determinados estados evolutivos más inferiores. En un momento determinado de la evolución, cuando el espíritu humano ha vivido ya y superado todas las experiencias que debe de pasar por un cuerpo físico, acaba la reencarnación. Mientras la intranquila carretera de nuestra vida sigue rodando, nos queda al menos la esperanza de que en un mañana, que no sabemos cuándo llegará, cuándo nos marcharemos, se abrirá una nueva esperanza y un nuevo camino para recorrer.